Hola, continuando con los temas de la unidad de sistema respiratorio, vamos a revisar edema pulmonar. El edema pulmonar básicamente es el llenado rápido de los espacios intersticiales pulmonares y eventualmente de los alvéolos con grandes cantidades de líquido. Como ya habíamos visto en las fuerzas de Starling, cualquier factor que aumente la filtración de líquido fuera de los capilares pulmonares o que impida el drenaje adecuado de los vasos linfáticos o que provoque un aumento de la presión en el intersticio pulmonar, va a cursar con edema pulmonar. Vamos a tener aquí en este cuadro un resumen de los mecanismos: incremento de la presión hidrostática capilar, usualmente condiciones que afectan el flujo; aumento en la permeabilidad capilar, como por ejemplo toxinas circulantes, radiación, eh, reducción del drenaje linfático, por ejemplo, infiltración carcinomatosa del pulmón; disminución de la presión intersticial, como por ejemplo una expansión muy rápida de un neumotórax que estuviera crónicamente colapsado; disminución de la presión osmótica por hipoalbuminemia; y algunas etiologías adicionales que vamos a comentar de manera selectiva más adelante. Podemos ver aquí estos mecanismos diagramados: disminución de presión oncótica, aumento de la presión venosa central, afectación del drenaje linfático, aumento de la permeabilidad vascular o incremento de la presión hidrostática capilar. Todas estas condiciones pueden dar edema pulmonar. Entonces vamos a tener que el edema intersticial nos va a dar problemas de difusión que van a generar trastornos de ventilación-perfusión, y además la inundación alveolar y la ocupación la consolidación con líquido alveolar nos va a contribuir con una ventilación anormal que nos va a dar disnea, y además vamos a tener disminución en la capacidad vital, y todo esto con importantes síntomas respiratorios. Esto lo profundizaremos en la unidad de cardiovascular. Podemos ver aquí, por ejemplo, el edema, las mismas causas: aumento en la presión hidrostática, edema intersticial, fluido que reduce el volumen alveolar efectivo, la dilución del surfactante que además contribuye al colapso de los alvéolos, y como resultado final vamos a tener hipoxemia. Aquí podemos ver una microscopía electrónica de las unidades alveolares llenas completamente de líquido. Y aquí podemos ver la patogénesis del edema pulmonar por diferentes etiologías que ya mencionamos. Aquí vemos la progresión. Tenemos lo normal, vemos como posterior a cualquier situación de las que ya mencionamos va a haber congestión del intersticio, y posteriormente un aumento en la presión hidrostática por una gran cantidad de fluidos forzados adentro de los alvéolos. Aquí tenemos los estadios, como edema intersticial, ocupación menguante de los alvéolos, y el estadio final, inundación alveolar o trasudación masiva de fluido al espacio alveolar. Esto va a producir disnea e hipoxemia, que de manera compensatoria va a inducir a la persona a tener una hiperventilación y disminución en el CO2. Eventualmente puede progresar como disfunción orgánica, disminución en la perfusión tisular y acidosis metabólica, con un colapso cardiovascular, empeoramiento del estado hemodinámico, empeoramiento de la oxigenación, y ya pudiendo ocasionar una falla cardíaca severa, shock y muerte. Algunas etiologías individuales de edema pulmonar: la falla cardíaca. Realmente hablaremos en específico de su etiología. Podemos decir
de momento, que básicamente es por aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar, producto de la falla en la bomba cardíaca, y que generalmente produce imágenes como esta, muy características, con aumento de la silueta cardíaca y un edema pulmonar principalmente periliar, dado que el edema va del centro hacia la periferia en relación al aumento de la presión hidrostática producto de falla en la circulación izquierda. La lesión pulmonar aguda, vamos a tener diferentes mecanismos. Podemos tener tanto lesión alveolar epitelial, que va a generar disminución del factor surfactante, caída en la distensibilidad pulmonar, y atelectasias, que va a disminuir el volumen total alveolar efectivo, generando hipoventilación y falla insuficiencia respiratoria. Además, podemos tener inflamación capilar, que mediante mediadores inflamatorios y sus respectivas moléculas, citoquinas inflamatorias y factores como las especies reactivas de oxígeno, van a generar de manera secundaria aumento en la permeabilidad capilar, generando mayor empeoramiento del edema intersticial, y además vasoconstricción pulmonar, que va a generar trastornos ventilación-perfusión por mecanismo de vasoconstricción pulmonar hipóxica, y aumento de las resistencias vasculares pulmonares, pudiendo inclusive generar falla de la circulación derecha. Todo eso puede llevar a falla respiratoria aguda, y eso es lo que hemos estado viendo en esta pandemia, justamente, pero ya se conocían múltiples etiologías para lo que se conoce como síndrome de distrés respiratorio del adulto, que tiene múltiples mediadores inflamatorios, celulares y vasoactivos mediando en la génesis de el edema alveolar, que pues nos genera este tipo de opacidades difusas bilaterales en lo que es el síndrome de distrés respiratorio del adulto. La enfermedad pulmonar de las alturas se genera principalmente por un incremento exacerbado en algunas personas que tienen factores predisponentes genéticos. En la hipoxemia generada por la disminución en la presión parcial de oxígeno, producto de ascender sin una adecuada adaptación a una determinada altitud, puede generar un fenómeno de aumento de permeabilidad capilar pulmonar secundario, aumento súbito de resistencias vasculares pulmonares, y producir edema pulmonar asociado a las alturas. Aquí podemos ver que existe algún tipo de predisposición genética que básicamente predispone a que no se genere suficiente óxido nítrico, que es conocido vasodilatador vascular y el epitelio respiratorio. Esto genera un aumento en el mecanismo de vasoconstricción pulmonar hipóxica patológicamente aumentado, y además problemas para producir vasodilatación pulmonar y broncodilatación. Esto va a generar una hipertensión pulmonar hipóxica excesiva y va a desencadenar edema pulmonar de las alturas. Existe otro tipo de edema particular que tiene un mecanismo muy similar al de la vasoconstricción, pero no es por hipoxia, sino por liberación masiva de catecolaminas y de elementos vasoactivos estresantes de la circulación pulmonar, producto del edema cerebral o de alguna lesión traumática intracraneal, como por ejemplo esta proyectil por herida de arma de fuego. Esto va a ocasionar aumento en la presión intravascular y liberación masiva de mediadores inflamatorios a la circulación, de la producto de daño de la barrera hematoencefálica, y además
liberación de mediadores vasoactivos simpáticos que van a generar vasoconstricción pulmonar y además aumento en las presiones de la circulación sistémica. Todo esto repercutiendo de manera negativa en la permeabilidad capilar y en la presión capilar pulmonar y su permeabilidad, y terminando pues en un edema que se origina exclusivamente por una lesión importante aguda a nivel del sistema nervioso central. Ese se conoce como el edema pulmonar neurogénico. No es infrecuente verlo en las unidades de neurocríticos y en las unidades de trauma donde se recibe neurotrauma. Además, queda mencionar el edema pulmonar posobstructivo, que es en los casos en los que ocurre una obstrucción importante de la vía aérea por diferentes etiologías, pueden ser accidentales o pueden ser producto de el cuidado de la salud. Vamos a tener lo que se conoce como la maniobra de Müller, que es la inspiración en contra de una obstrucción que va a generar una disminución importante en la presión intratorácica con un aumento significativo del retorno venoso producto de esta disminución de la presión intratorácica. Se genera un efecto de succión que genera un aumento muy importante de la presión intrapulmonar a nivel capilar con aumento de la presión hidrostática y se genera un trasudado que inclusive puede, se da de una manera tan súbita que puede arrastrar eritrocitos y genera un característico secreción de color rosado. Entonces aquí podemos tener otra diagramación del mismo fenómeno que está aquí representado. Entonces, básicamente eso sería lo que corresponde a edema pulmonar.